estar hablando de cómo prepararnos entonces para alcanzar esa vida vibrante, esa vida plena, fructífera que el Señor quiere para con nosotros. Y la única manera en que nosotros aprendemos muchas veces es de la experiencia de otras personas. Aunque el adagio popular dice que nadie aprende por cabeza ajena, ¿no es cierto, verdad? Nosotros sí, las personas sabias aprenden de la experiencia de otras personas, y una de ellas es el rey David. El rey David escribió el Salmo 27 también, y de ahí nosotros podemos encontrar mucha información que nos puede servir para tener una vida plena. Y en el versículo 27:1 dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie puede infundirme temor. Es que si nosotros conociéramos a Dios como lo conoció David, que supo que era un Dios todopoderoso, pues ningún ser humano puede igualar el poder del Señor. Por eso él se sentía protegido, cuidado por Dios. Por eso decía: ¿de qué puedo yo tener miedo? Así que este salmo es una oda, en otras palabras es un poema de la confianza que toda persona que cree en Dios la deposita en Él. Y cuando sabemos que tenemos un Dios que en esencia es generoso, es sabio, que nos ama a nosotros con todo su corazón, tanto así que envió a Jesús, a su único Hijo, a morir por nosotros, eso debería ser suficiente para que nosotros podamos vivir confiados y seguros de que Dios está actuando siempre a nuestro favor. Y ese debe ser el principio, la base fundamental para tener una vida plena y abundante que Dios quiere para con nosotros. David con este salmo estaba reafirmando que él tenía esa relación firme, sólida y sincera con Dios, igual como la que necesitamos cada uno de nosotros. Por eso cada día nosotros debemos de revisar nuestra relación con Dios para ver si es tan sólida, para ver si necesita ser reforzada, porque a veces tenemos una relación con Dios pero es algo débil, como cuando la señal de su teléfono es débil y entonces usted no puede entender bien el mensaje, lo que la otra persona le está diciendo. Muchas veces las personas que creemos en el Señor, esa relación se empieza a debilitar, y entonces el mensaje de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios espera para con nosotros, entra o distorsionado o no lo entendemos del todo. Y David en este salmo nos muestra a nosotros que realmente su relación con el Señor era sólida. Y entonces nos da las bases a nosotros para ver cómo podemos construir una relación sólida con Dios que produzca en nosotros esa vida abundante, fructífera que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque David no creía en un Dios distante allá en las galaxias sideral. Él cree en un Dios que está cercano, en un Dios que lo conoce y que está dispuesto a caminar con David donde él quiera que vaya. Donde David fue, si fue a una batalla, ahí estaba Dios con él. Si David fue al templo, Dios estaba con él. Ese es el Dios que nosotros creemos, no el Dios que está allá en el cielo con un libro grande y gordo registrando todas nuestras faltas, sino es un Dios tan cercano que vino a este mundo y tomó por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está cada día con nosotros, está ahí cercano, nada más de hablarle a Él y Él nos escucha. Ese es el Dios en el cual David había puesto su confianza, y que esperamos que nosotros también pongamos nuestra confianza en Él si queremos una vida fructífera. La segunda razón por la cual David nos dice que no tenía miedo, que no tenía temores, porque Dios era su luz. En esta mañana nosotros cantamos un canto que la luz de Dios. Él es la luz de mi corazón, Él ilumina mi camino. Y eso es lo que David creía, que Dios para él era la luz. Como Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas. Y el rey David, lo que quería decir con esto es que él no camina por la vida a tientas, sin saber a dónde va. El Señor siempre ilumina de una manera clara por dónde David debe de ir. Quizás él no conoce toda la jornada que él tiene que tomar. Él no sabe quizás qué sucederá mañana, pero él sabe que si sigue la luz de Dios,
Él le mostrará el camino por donde ir. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en medio de la oscuridad, es muy difícil distinguir a las personas, porque muchas veces no las podemos ver. Pero en el momento en que la luz viene, todo se revela y podemos ver quiénes están ahí, quiénes no están. De hecho, en la oscuridad, cuando nosotros caminamos por un lugar desconocido y oscuro, normalmente nos golpeamos y caemos en cualquier obstáculo que podemos encontrar. Pero cuando hay la luz quita toda oscuridad. La luz se lleva toda duda. Por eso David decía, Dios, tú eres mi luz. Ya no hay duda, no hay confusión en mí, porque tú iluminas cada paso que yo doy. La luz que Dios le brinda a David le da la posibilidad de visualizar con claridad cuál es el paso que tiene que dar en su vida. Por eso nosotros, si queremos tener una vida fructífera, una vida abundante, una vida plena, también debemos de pedirle a Dios que nos ilumine el camino para saber cuál es el próximo paso que debemos dar en nuestra vida. ¿Quién debe ser el esposo o la esposa que vamos a elegir? ¿Cuál trabajo debemos de tomar? ¿Cuál va a ser nuestra carrera profesional? ¿En qué áreas yo puedo servir al Señor? Todos estos pasos de la vida debemos de consultarlos al Señor. Y créanme que Él le va a iluminar y le va a decir cuál es el paso que usted debe tomar para tener esa vida fructífera que Dios espera que tú tengas. David podía distinguir perfectamente cuál era el camino o la actitud con la que debía tener en la vida para entrar a ese camino de la rectitud y de la bendición que Dios tiene o tenía para él y que hoy tiene para con nosotros. Y ese camino, de acuerdo a la palabra del Señor, es Cristo Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros le pedimos a Dios que ilumine nuestro corazón, que nosotros podamos ver ese camino, es ver a Cristo Jesús y caminar bajo los principios que Él nos enseñó. Y si usted me dice, pastor, ¿dónde puedo encontrar todos esos principios de vida que Jesucristo enseñó? Bueno, uno de los sermones más hermosos de Jesús y que contiene todas sus enseñanzas están en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, Mateo 6 y 7, esos 3 capítulos contienen la esencia de todas las enseñanzas que Jesús dejó para que nosotros tengamos una buena relación con el Padre y también con nuestros seres humanos. De esta manera podemos empezar a caminar en nuestra vida aprendiendo a tener una vida plena, viviendo en comunión con Dios y con los demás. Además de formar las bases de nuestra fe cristiana. Porque aprendiendo de David, sabemos que la fe y la convicción que David tenía acerca de quién era Dios en su vida, lo guiaba no solamente hacia el camino de la salvación, pero también le daba la victoria contra sus enemigos. Sabía que Dios estaba actuando de su lado. Así que entendiendo que no solamente David adquiría la salvación y su vida eterna como nosotros que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, sino que también David estaba seguro de que Dios le iba a dar la victoria y que le iba a dar la victoria en contra de todos esos enemigos que anhelaban la destrucción de él. De hecho, cada vez que el rey David iba a ir a una batalla, primero consultaba con el hombre de Dios, el profeta de Dios, y le decía, ¿debo ir a la batalla o no debo ir? ¿Qué te dice el Señor? ¿Cuál es el plan de Dios para ir yo a la guerra? ¿O me rindo o me quedo quieto? ¿O voy y conquisto esa tierra? Siempre pedía el consejo de Dios para tomar una decisión en su vida. Así que hoy mi primer consejo para ti es, si quieres tener una vida plena, una vida abundante, lo primero que siempre tienes que hacer es pedir el consejo de Dios. ¿Cuál es el próximo paso que yo voy a tener? Y créame que Dios habla a nuestro corazón. Dios utiliza a las personas de la comunidad de fe que nos pueden también guiar en los pasos que debemos de tomar en nuestra vida. Porque de todas estas cosas es que David puede preguntarse o tiene la seguridad de que Dios está con él. Por eso dice, ¿quién voy a tener miedo? Si tengo a un Dios que es sabio, tengo un Dios que es generoso, tengo un Dios que es todopoderoso, que está dispuesto no solo a caminar conmigo, sino a pelear conmigo y pelear por mí, ¿a quién le voy a tener miedo? Estoy yo bien seguro. Nadie me puede hacer
afrenta, porque no hay nadie más poderoso en este mundo que el Dios en quien yo he creído. Así que él sigue escribiendo en el versículo 3 y 4, dice, cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me pueden atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer guerra, pero yo mantengo la calma. Esa es una actitud de confianza. Esa es una actitud de una persona que sabe en quién ha puesto su fe y que no importa cuántos problemas se le vengan encima, los toma con tranquilidad. Y esa es la diferencia entre alguien que ha depositado su fe en Dios y alguien que no la tiene. Porque aquellos que hemos depositado la fe en nuestro Señor sabemos que el Señor está ahí para darnos el consejo adecuado, para tomar las decisiones que debemos de tener. Así que Él las tomó con calma. Y entonces, cuando hablamos aquí, ¿verdad? Les hemos dicho, yo más de una vez les he dicho que nosotros vivimos en un mundo imperfecto, ¿cierto? Vivimos en un mundo imperfecto que también es dirigido, es gobernado por seres humanos imperfectos, que son guiados por los bajos instintos de la venganza, del egoísmo, de la maldad del corazón, del querer acaparar poder y riqueza. Vivimos en este mundo donde Dios no es su prioridad. Porque no podemos vivir en una burbuja, aislándonos del mundo como pretendieron hacerlo los monjes en el siglo XVI. Nosotros vivimos en medio del mundo y Cristo nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Así que no podemos pretender no ser afectados por las decisiones de otras personas que tienen poder y que dirigen el mundo y que lo hacen solamente bajo sus ansias de poder. Así que esto hace que haya momentos en nuestra vida que el enemigo utilice a estas personas que nos rodean y que no conocen al Señor y que son dirigidos por sus propios deseos, que traten de destruirnos o que nos hagan obstáculos para que nosotros no podamos disfrutar la vida que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, lo que hizo David no fue exento de estas personas. Reyes extranjeros se unían para luchar contra David, para pelear, para destruirlo. Incluso si leemos 2 Samuel capítulos 15 al 18, podemos ver la historia de Absalón, el hijo de David, que usurpó el poder, el trono de David, y no solo eso, sino que lo persiguió para matar a su propio padre. A alguien tan cercano le traiciona. Pero no sobra decir que el final de esta historia no terminó bien para Absalón, ya que en el capítulo 18 podemos ver cómo Joab, uno de los generales de batalla del ejército de David, elimina a Absalón, lo mata, y entonces es así como David puede ser rescatado de la espada de su propio hijo. A alguien que quería hacerle daño, su daño se le volvió a ella misma. Así que David sabía que no importa cuántas dificultades lleguen a su vida, él sabía que venía de nuevo Dios a luchar por él. Dios siempre va a estar luchando en favor de sus hijos, de aquellos que caminan con él. En medio de las circunstancias difíciles, él sabía que Dios traería cosas buenas para su vida. Claro que la muerte de su hijo Absalón le causó un gran dolor a David en su corazón, porque hay circunstancias en la vida donde personas que no conocen al Señor o que caminan lejos de ellos nos van a lastimar. Claro que sí, van a traer dolor a nuestra vida. Pero es ahí donde podemos encontrar el consejo del hermano y la hermana en Cristo que nos ayuda a levantarnos. Cuando Absalón murió, David, su corazón quedó dolido porque su hijo tuvo que ser eliminado. Pero sus generales le hablaron con el rey: vamos, rey, sabemos que tienes un gran dolor en tu corazón, pero hay un pueblo que necesita ser guiado.
Es cierto, en la vida nos van a lastimar, pero vamos a pedirle consuelo al Señor. Y vamos a aprender de estas situaciones negativas que nos pasan para ver cuál es el bien mayor. El apóstol Pablo enseñaba este mismo principio de fe en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Este principio, y debe ser uno de los valores más importantes que fundamentan nuestra fe cristiana, es que Dios utiliza las cosas negativas que vienen a nuestra vida y las puede convertir en algo bueno para nosotros. Pero quiero que me entiendan aquí que no estoy diciendo que Dios nos manda a nosotros cosas malas para que aprendamos. Eso no es lo que hace Dios. Sino porque vivimos en un mundo imperfecto y somos afectados por las decisiones de las personas que no tienen a Dios como prioridad. Esas decisiones que ellos toman, los efectos de esas decisiones son las que Dios va a empezar a trabajar en nosotros y las va a convertir para algo bueno. ¿Me comprenden? Sí, lo que estoy diciendo. Por eso Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Dios utiliza las cosas que parecen negativas y nos las convierte en algo positivo. Y David sabía que la única fuente de su poder y de gozo para su vida y para la nuestra también, solo puede encontrarse en la presencia de Dios. Por eso usted, al estar aquí, le está diciendo al Señor, yo quiero estar en tu presencia, y Dios siempre honra esos deseos de cada uno de nosotros. Tanto los que estamos aquí en persona como los que nos están viendo por la internet o nos verán luego. Usted está tomando su tiempo y le está diciendo al Señor, yo quiero estar en tu presencia. Y Dios honra eso y va a empezar a crear en tu vida una vida de gozo, una vida de prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando solamente de prosperidad financiera, sino de contentamiento de tu vida. Porque es por eso que David anhelaba estar en la casa del Señor cada día de su vida, porque sabía que solamente cercano a Dios podía encontrar plenitud en su vida. Salmo 27:4 dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Todos los días de mi vida pedía David estar en la presencia de Dios. Eso no quiere decir que iba a estar metido en el templo siempre, 24 horas, pero quería decir que su mente, su corazón, su voluntad estaba siempre conectada con un deseo innato de hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces, con la misma esencia que David nos enseña a través del Salmo 27, que él desea, que él anhela estar en la casa del Señor, porque ahí convive con otros hermanos, aprende del Señor, puede dedicarse completamente a Él también. Este mismo concepto, la iglesia primitiva o la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, también lo encontró muy importante y lo adquirió para su vida diaria. Y ellos, dice el libro de los Hechos, que ellos se reunían, se encontraban en el templo todos los días, tenían comunión unos con otros, aprendían de la palabra del Señor, adoraban al Señor juntos. Esto es lo que dice la Biblia, dice, y decidieron vivir como una gran familia, como una familia saludable, como una familia estable. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la Santa Cena, la Cena del Señor, y oraban juntos. ¿Qué tan difícil será hacer esto? Si queremos tener una vida plena, no podemos ignorar que en el lugar donde nosotros podemos encontrar a nuestros hermanos y hermanas para convivir, para vivir en armonía, es en la iglesia. Así que ahí continúa Hechos capítulo 12, en el versículo 46 y 47 dice así: además todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios, todos en la ciudad les querían. Qué bonito, ¿no? Y esa es una vida plena, cuando usted está en paz con las demás personas, usted no siente odio, no siente rencor, siente gozo cuando ve a la persona, ¡hey, ya estás aquí, qué bueno verte! Y trae gozo y alegría.
Cada día del Señor hacía muchos que creyeran en Él y se salvaran. Porque por la misma armonía de la iglesia, por la misma gozo de la iglesia, la gente decía, yo quiero estar gozoso como ellos. Y entonces abrían no solamente su oído, también su corazón, y creían en el Señor para tener una vida plena, pero también para tener una vida eterna y salud en el Señor. Y de ese modo el grupo de creyentes iba haciéndose cada vez más grande, creciendo y creciendo. Que eso es lo que esperamos cada uno de nosotros también, ¿no es cierto? Queremos ver a nuestros amigos, nuestra familia, siendo salvos, atendiendo a la iglesia, trabajando para el Señor. Y hoy, si deseamos tener la fortaleza necesaria para mantener nuestra fe, si deseamos alcanzar una vida plena y si queremos que nuestra comunidad conozca a Cristo, entonces debemos de imitar al rey David, debemos de imitar a la iglesia del primer siglo. ¿Qué era lo que hacían ellos? Estar en la presencia del Señor, depositar su confianza plena en Dios. Así que debemos de hacer ese esfuerzo de tomar la decisión de hacer un espacio en nuestras agendas diarias para venir a la iglesia, para estar constantemente en la presencia de Dios en oración y en una comunión con nuestra familia de la fe. Recuerde, estamos leyendo la Biblia un año, hagámoslo en comunidad. Comparta el versículo que leyó ese día. Hablen sobre lo que el Señor le está hablando. No olvide hablar con Dios cada día. Eso es como se fortalecen las relaciones. Esa es la presencia que necesitamos con Dios para que nuestra vida sea fructífera, para que nuestra vida sea vibrante. Continúa el Salmo 17, dice, cuando vengan tiempos difíciles, me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Qué bonito, ¿no? Hay una cultura en el mundo en estos momentos que son de los que buscan la preservación y hacen bunkers debajo del suelo, porque y guardan alimentos enlatados y radios de baterías y cosas de esas, porque ellos piensan que va a haber una gran destrucción y quieren cubrirse. Y tienen esos bunkers debajo de la tierra. Bueno, no hay mejor lugar que nosotros podemos estar bajo la protección de Dios. Jesús decía cuando iba a Jerusalén, subiendo al monte, y decía, ay, Jerusalén, Jerusalén, así como la gallina cubre a sus polluelos, así quisiera yo protegerte a ti. Qué bonito poder tener el conocimiento y la convicción que tenía David de decir que el lugar más seguro para él era estar en la presencia del Señor. Así que debemos de aprender que si nosotros queremos una vida plena, vibrante, necesitamos buscar la protección de Dios, porque Él tiene el poder para protegernos. Recuerden lo que siempre hablamos aquí, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nuestro Dios es más poderoso que cualquier otro Dios creado por el ser humano. Y David decía, tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo por mi parte cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Cuando nosotros tenemos miedo, lo único que en nuestra mente se nos presenta ahí son preocupaciones, ¿no es cierto? Ay, es que si me pasa esto, si me pasa esto otro, y es que si me hacen esto. En cambio, cuando usted tiene seguridad, cuando usted está contento, ¿qué es lo que hace? Cantar, silbar, andar tranquilo por la vida, ¿no es cierto? Como cuando usted se baña. Gracias, Señor. Usted está contento, no se preocupa de nada. No hay preocupación, hay seguridad. Y no quiere decir que nosotros vamos a ignorar lo que sucede a nuestro alrededor, no vamos a ser neófitos para pensar que vivimos en una burbuja, no, sino que Dios nos da la sabiduría para poder planificar y poder caminar en medio de esas dificultades para tener la victoria. ¿Me entiende? No es que queramos vivir en una nube y que somos ignorantes de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí sabemos que Dios nos dará la sabiduría necesaria para lidiar con cualquier situación que nosotros enfrentemos en nuestra vida. Y entonces vivimos con una actitud de gratitud. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Porque esta comunión estrecha con Dios nos asegura que el cuidado de Dios está disponible para cada uno de nosotros. No está ahí exclusiva para cierta cantidad de personas. La protección de Dios, el cuidado de Dios está abierto para todos sus hijos y todas sus hijas. Así que, como Dios poderoso y como buen Padre, Él tendrá cuidado de usted y de mí también. Si ponemos nuestra confianza en Él. Él planeará, como dice Jeremías 29, nuestro futuro para que tengamos un futuro de una vida abundante. Como Cristo lo dijo también, en mí tendrán vida y vida en abundante. Dios no quiere vidas miserables para las personas. Él quiere que cada día que nosotros nos levantemos, disfrutemos de ese día. Aun cuando estés enfermo, si es que lo estás, gozas de ese día que el Señor te está dando. Difícil, por eso necesitamos confiar en Él. Porque no es fácil para el ser humano. Porque tenemos una mente finita y no entendemos muchas cosas. Y una de ellas es que no entendemos el dolor y tratamos de evitarlo a toda costa. No entendemos el sufrimiento y queremos ser exentos de él. Pero lo que sí le puedo decir es que si hay momentos de ese tipo en nuestra vida, Dios va a tener cuidado de ti. Porque Pablo nos decía que Dios cuidará nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? Eso no lo sé, pero Dios sí. Usted lo sabe todo. No muchas veces cuando usted tiene que ir a una cirugía, usted va al doctor y usted dice, bueno, y entra, lo acuestan en la cama ahí, le ponen, cuente hasta 10, no ha terminado de contar 2 cuando ya usted está dormido y no sabe ni qué es lo que le van a hacer. ¿Cierto? Confía ciegamente en un cirujano. No sabe si se va a despertar o no, pero usted puso su vida en las manos de esa persona. ¿Cuánto no más vamos a creer en que Dios nos va a cuidar aunque no sepamos cómo lo va a hacer? Eso es confianza. Eso es fe. Como cuando usted le promete a alguien, yo voy a estar ahí. Yo voy a hacer, no diga eso sí, yo voy a hacer todo lo posible para ir, porque yo he escuchado eso y muchas veces no se llega, pero si usted dice, yo voy a estar ahí, usted está ahí. Ese sí lo hace Dios, porque Dios cumple sus promesas. No temeremos de lo que hace el ser humano, porque los seres humanos pueden dañar nuestro cuerpo, pero lo que realmente nosotros somos internamente, eso no le puede hacer daño. Eso lo cuida el Señor. El ser humano puede hacernos lo que el enemigo, el diablo, está maquinando en contra nuestra, pero sabemos que Dios nos dará la victoria. Tarde o temprano podemos cantar victoria. Y cuando usted se encuentre en medio de una batalla, ya sea espiritual o emocional o de cualquier índole, cuando usted se encuentre en una batalla de estas, busque esa protección de Dios. Congréguese, ore al Señor. Y eso sí, cuando Él le dé la victoria, testifique. Dé a conocer a otras personas que Dios no solamente escuchó su oración, sino que también actuó a su favor y concedió la petición que usted hizo. Porque cuando hacemos esto, cuando damos la testimonio de la oración contestada, estamos ayudando a que otras personas puedan activar su fe. Una fe que está dormida, o una mente que está llena de preocupaciones, cuando escucha que alguien ha testificado cómo Dios ha cambiado su vida, cómo Dios ha restaurado su matrimonio, cómo Dios salvó a su familia, cómo Dios le ayudó a tomar nuevas decisiones y tener finanzas saludables. Esa persona que piensa que ya no hay nada más que hacer, dice, wow, ¿qué está diciendo? Si Dios lo hizo con esta persona, también lo puede hacer conmigo. Y entonces cuando usted testifica, activa la fe de otras personas y empiezan a decidir creer en el Señor, porque creer es una decisión. Es una decisión que nosotros tomamos. Y usted tomó la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Y cuando usted hace eso, Dios toma la responsabilidad de adoptarte como hijo o como hija y de cuidarte.
Y el mundo debe saber que Dios le ama y que Dios quiere darle la victoria. Así que debemos de testificar para que el mundo que no conoce a Cristo sepa que no es un Dios que solamente castiga, es un Dios amoroso y que quiere cuidar, quiere proteger, porque es un Padre amoroso. Salmo 27:8 dice, una voz interna me dice, busca a Dios, por eso te busco, Dios mío. Esa voz interna es el Señor hablándonos a nosotros. Esa voz interna se refiere el rey David a ese Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, el cual le dice, necesitas regresar al Padre, necesitas fortalecer tu relación con Dios. Recuerde que Jesucristo, antes de regresar al Padre, despidiéndose con sus discípulos, le dijo, yo me voy, pero viene alguien detrás de mí, que es el Espíritu Santo, que será su consejero. Él les va a enseñar, Él los va a guiar. Y Él lo hace hablando con cada uno de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando Dios nos dice, necesito que pases tiempo conmigo. Es ahí cuando se dice, uy, ya yo tengo un mes de no ir a la iglesia. Oh, yo no he tocado la Biblia hasta que tiene polvo. Hace tiempo que no oro con el Señor. Ahí está el Espíritu de Dios hablándole. O cuando Él te dice, oh, necesitas que estudies sobre esto para que me sirvas en esta área. Es el Espíritu de Dios hablándote para que empieces a tener esa vida plena. Nos está diciendo en ese momento que es tiempo de buscar al Padre Celestial y fortalecer nuestra relación con Él. Y si hacemos esto, tendremos la victoria en medio de las pruebas. Cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Cristo. ¿O no decía Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen? Y para conocer esa voz de Dios, necesitamos tener una relación estrecha con Él. De tal manera que en medio de tanto bullicio que hay en el mundo, podamos identificar claramente cuando Dios nos habla a nosotros. Versículos 9 y 10 dice, yo estoy a tu servicio, no te escondas de mí, no me rechaces, tú eres mi ayuda. Dios mío, no me dejes solo, no me abandones, tú eres mi Salvador. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Qué hermoso. David está apelando aquí. David está apelando y decirle al Señor, Señor, yo soy un siervo tuyo, yo sirvo para ti, yo trabajo para que el mundo te conozca. Y cuando usted hace eso, sí, las personas te pueden traicionar, las personas pueden abandonarte. ¿Quién más cercano que nuestros padres? Un amigo, ¿cierto? Los padres o un amigo son las personas más cercanas. Ellos te pueden abandonar. Pero créame que el Señor no lo hará. Aunque mi padre y mi madre me dejen, el Señor me recogerá. Así que David le recuerda al Señor que Él ha depositado su confianza en Él y que por esta razón está seguro de que Dios cumplirá sus promesas. Así que mi pregunta hoy para nosotros, para tener esa vida plena, es ¿en dónde hemos depositado nuestra confianza? ¿La depositamos en el dinero? ¿La depositamos en una persona? ¿La hemos depositado en el trabajo? ¿La hemos depositado en una religión? ¿O la hemos depositado en el lugar donde debe estar, que es en Cristo Jesús? Porque nuestra fortaleza no está en ningún lugar ni en ninguna persona en particular. Nuestra fortaleza, nuestra vida plena se encuentra solamente en Jesucristo el Señor. No hay otro lugar, dice la palabra del Señor. Es en Él donde encontramos la vida y vida eterna, vida y vida abundante. Por eso en los últimos 2 versículos bíblicos de este salmo, David escribió lo siguiente: pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo. O sea, la vida cristiana no se disfruta solo o sola. La vida cristiana la hacemos en comunidad, en medio de nuestros hermanos y hermanas. Por eso el Salmo 133 dice que cuando hay armonía, cuando hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna.
Por eso Jesucristo decía que ustedes sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Esa es la comunidad del pueblo de Dios, donde disfrutamos nuestra vida, porque por eso Él se arma de valor, dice David, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Dios. Cuando vivimos en comunidad, en la comunidad de fe, podemos disfrutar de esas oraciones que podemos hacer juntos. Cuando decimos, hermano, estoy pasando por una dificultad, puedes orar por mí, y lloramos juntos. Cuando lloramos juntos, cuando reímos juntos. Y David entendió esa necesidad de vivir en convivencia con el pueblo, con otros seres humanos, la interacción y la compañía con las personas que aman a Dios. Eso animaba a David en medio de sus luchas, en medio de sus batallas. Y espero que también usted también, igual que yo, nunca se nos olvide que esa es la comunión de los santos de la iglesia, donde nosotros encontramos esa seguridad, donde aprendemos de nuestro Dios, donde juntos podemos adorar al Señor y entrar en esa presencia donde fortalece nuestra vida y nos da esa vida plena que queremos tener. La convivencia con su pueblo le alimentaba la esperanza a David, le animaba, y hoy más que nunca es importante que cada uno de nosotros busquemos esa convivencia con nuestros hermanos y hermanas de Real Connection. Usted que nos ve a través de la internet, usted está teniendo esta convivencia con nosotros cada vez que se conecta por medio de las redes. Usted que viene aquí a la iglesia se está conectando con sus hermanos de una manera física. Pero debemos de estar conectados en una sola mente, en un solo corazón, en un solo espíritu y en una sola fe. Y eso nos ayuda a cuidarnos unos a otros, a velar unos por otros y caminar juntos en ese encuentro con Cristo. Cuando vivimos en comunidad, en armonía, recibimos el apoyo, podemos beneficiarnos de las oraciones que realizamos juntos. Aprendemos de nuestra fe y avivamos nuestra esperanza de día a día y la esperanza de que un día vamos a estar todos juntos en la presencia de nuestro Creador. ¿No va a ser bonito eso? ¿Sí? Como cuando vamos de excursión todos en un solo bus y vamos a llegar a un lugar y donde vamos a estar es en la presencia plena y real delante del Señor. Por eso es importante recordar las palabras sabias que el autor de la carta del libro de los Hebreos escribió en Hebreos 10, 24 y 25. Dice, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. ¿Verdad qué bonito? Animarnos, amarnos, no dejar de congregarnos. 3 cositas que no son tan difíciles, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Cristo viene pronto, debemos de prepararnos, pero mientras esperamos que Él venga, vamos a tener una vida plena, una vida que es fructífera, que es buena. Y eso solo se adquiere si ponemos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, si vivimos en armonía entre los hermanos en Cristo y testificamos de todo lo bueno que Dios puede hacer. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra esperanza debe estar puesta solamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y que la manera de mantenernos animados y fuertes es estar conviviendo con nuestra familia de la fe. Así que es aquí donde nos fortalecemos unos a otros. Amén. Vamos a cantar al Señor, cuán bello es Él. Y dígaselo con todo su corazón. Porque yo estoy seguro que usted está enamorado y enamorada del Señor.